Ahora mismo venimos de una comparecencia de la SEPI y las dudas siguen pesando sobre la construcción, como usted conoce, del astillero 4.0. Creo que usted ha hablado con claridad, muy clara. Y eso es muy importante para dar tranquilidad justamente a los proyectos. Ha hablado tan claro que, si le hemos entendido bien, nos ha dicho que, a pesar de estar ubicado el futurible astillero 4.0 en terrenos pertenecientes a la Defensa Nacional, ustedes no van a declarar este proyecto como proyecto adscrito a la Defensa Nacional. Yo le agradezco la claridad con la que ha hablado. Ha deslizado usted diciendo que, en principio, quien orgánicamente, cosa que conocemos en esta comisión, Navantia S.A. pertenece a la SEPI y, por tanto, por ende, pertenece obviamente al Ministerio de Hacienda. Pero también supongo que usted conoce lo que el propio Grupo Socialista ha desvelado en la propia Diputación Permanente el pasado lunes, y nos ha dicho que, ante las dudas jurídicas y también públicas respecto de quién va a ser el órgano sustantivo que desarrolle el astillero 4.0, se nos ha dicho, y están las actas para ello por parte del Grupo Socialista, que iba a ser Fomento y particularmente Puertos del Estado quien desarrollara esta obra. Bueno, venimos de la SEPI. Aquí nadie aclara quién va a desarrollar esta obra, pero sí que parece que usted tiene claro que no se va a adscribir a la Defensa Nacional. Insisto, le agradecemos su franqueza, pero, como conoce, jurídicamente esta no adscripción tiene problemas evidentes. El primero de ellos, ya los conoce de antemano. Tenemos dos informes negativos a día de hoy en la construcción, ejecución y desarrollo urbanístico del astillero 4.0. Uno de ellos no es menor, es nada más y nada menos que del propio Ministerio de Medio Ambiente, que en diciembre, el 22 de diciembre del pasado año, nos ha dicho alto y claro que no reúne los requisitos de legalidad la propia construcción del astillero 4.0. Dice ese informe, no quiero cansar con las lecturas literales, pero dice que puede producir efectos adversos y, como todas conocemos, obviamente va a llevar consigo un relleno sustantivo en la ensenada en la que se ubica el propio astillero, y dos, va a soportar la construcción de una edificación que tiene un porte nada más y nada menos que de 80 metros de altura, es decir, no es cualquier cosa. Pero llevamos atascados con los elementos urbanísticos que, como usted conoce, son reglados y que nadie se puede sustraer a los mismos. El hecho de no adscribir este proyecto a la Defensa Nacional, insisto, le agradezco su franqueza, conlleva problemas. Efectivamente, el primer problema ya lo tenemos, y esto sí lo voy a leer. Se ha pedido la exclusión de la licencia por Navantia S.A. para poder ejecutar las cabinas, como conoce, de chorreo y demás para este proyecto, y ya la resolución, como conoce, es negativa. Y es negativa porque se dice, primero, no se dan las condiciones necesarias para la exención de la necesidad de licencia urbanística municipal, toda vez que esta zona está incluida en zona declarada de interés para la Defensa Nacional, pero carece, primero, de declaración expresa por parte del Ministerio de Defensa de que dichas obras de construcción solicitadas afectan directamente a la Defensa Nacional. Usted nos acaba de decir que no lo van a hacer, si le entendí bien. Y dichas obras tendrían que estar declaradas como de interés nacional, que también nos ha dicho, si le entiendo bien y la comprendo además, no se van a declarar. Dos, falta asimismo también la autorización del Ministerio de Defensa para la ejecución de la obra, de conformidad con el artículo 2c del Real Decreto 282 del año 18. Hay un primer problema que se traslada a la propia ejecución del astillero 4.0, y es que el hecho de no adscribirlo a la Defensa Nacional, como conoce bien, y más siendo usted jurista, obviamente nos plantea la disyuntiva de saber quién es el órgano sustantivo. Usted dice hoy que esto pertenece a la SEPI, que es Hacienda. Nosotros venimos de la SEPI, juego revuelto, aquí nadie dice nada. Y el otro día el Grupo Socialista, en su intervención, nos dice que Puertos del Estado. Pero lo cierto y verdad es que, si esas obras no se adscriben a la Defensa Nacional, tienen que ser sustanciadas sí o sí
normas regladas de pura disciplina urbanística, tienen que ser sustanciadas por el procedimiento ordinario. Y esto, como conoce perfectamente, hace evidentemente que este proyecto tenga que ser sustanciado a través de un plan sectorial en manos de la Xunta de Galicia y un plan, además, con carácter supramunicipal. Yo sé perfectamente, y creo que nuestra comarca lo sabe y creo que esta comisión lo conoce, que hay voluntad de este Gobierno en acelerar no solo la serie de fragatas F-110 y presentarlas ante el mundo entero para conseguir nuevos contratos, que me consta que es así, que este es el valor principal que tiene la nueva serie de fragatas, más allá de la renovación de las mismas, sino que es presentarlas como un elemento comercial muy poderoso en el mundo, pero es evidente que nos falta el otro elemento, que es el astillero 4.0. Yo no sé si... entonces, es muy sencillo. Yo, de verdad, me gustaría... Los informes, si tuviese tiempo, le leía todo. Son del Ministerio de Medio Ambiente. Usted es jurista. No se puede emitir ni construir este astillero, salvo prevaricación, con este informe negativo. Por tanto, hay que seguir los cauces procedimentales ordinarios. Esta es la... Nosotros, ya le anticipo, y supongo que lo conoce por sus jefes de gabinete, hemos presentado multitud de iniciativas a su ministerio, también al Ministerio de Hacienda y también al Ministerio de Fomento, para esclarecer esta realidad, porque creemos que es conveniente que se sepa. Y si hay problemas en cuál debe ser el organismo sustantivo, nos acaba de dar otro dato, el promotor va a ser Navantia, pero bueno, nos falta por resolver los trámites procedimentales, cómo se van a subsanar, insisto, Real Decreto 80/2000 lo dice claro lo que hay que hacer, y nos vamos a una demora importante en el proyecto. Pues si no, pues entonces díganos cómo se hace, porque la única manera de no hacerlo así es ascribiéndolo a la Defensa Nacional, y usted nos ha dicho que no lo va. Yo creo que lo que dicen los informes públicos no mienten, salvo que me diga que quienes informan y rubrican estos informes están prevaricando, y soy consciente de que usted sabe perfectamente que no, y sé también que para usted esto es una patata caliente. Lo sé perfectamente, pero alguien tiene que decirle a la sociedad española en general, obviamente, quién va a hacerse cargo de la construcción del astillero 4.0. Segundo, nos consta también que para la remodelación, digamos que de ese hito urbanístico de 80 metros de altura, por ilustrar, un piso de 7 alturas son 30 metros, multipliquen esto por 3 casi, bueno, pues se pidió una remodelación del proyecto, se estaba en esa remodelación por parte de su gabinete, que se nos dé cumplida cuenta de cómo va este tema también. Y ya solo por terminar... bueno, ha dicho cosas. Por una parte nos dice usted que Defensa se desentiende, y nos parece muy bien, del designio industrial del proyecto, nos parece estupendo, pero a su vez nos dice que el promotor es Navantia, y vamos a ver qué diseños qué se hacen y qué se ejecutan cada parte de las unidades productivas, los centros productivos de Navantia. Clarifique esto. Es decir, del astillero 4.0, ¿qué se va a hacer en Ferrol? ¿Qué se va a hacer en Cádiz? ¿Qué se va a hacer en Cartagena? Creo que también la ciudadanía tiene derecho a saber esto. Y luego, una simple anécdota, supongo que es por decirlo verbalmente. Su nota de prensa nos habla de una provisión de empleos de 7.000. Hoy dice 1.000 más. No nos coloquemos en la época de Zapatero, que cada día que pasa iban sumando los miles de trabajadores, y sobre todo directos no va a haber más que los que dispone la propia Navantia, por pura indisponibilidad. Por tanto, agradezco su claridad, pero las normas son claras. La Ley 53/2002 de 30 de diciembre, en su disposición adicional 9ª, se aplica, y si se aplica y si no se ascribe a la Defensa Nacional, se aplica el procedimiento ordinario normal, y por tanto sería bueno que alguien del Gobierno, sabiendo además que el Gobierno es mancomunado, le diga a la sociedad española y a las comarcas afectadas quién va a ejecutar este proyecto, porque, insisto, por pura tramitación, si nos vamos a un procedimiento ordinario, lamentablemente, por mucho que quisiese el Gobierno de España acelerar la construcción de este proyecto, no va a ser así. El primer trámite ya lo tenemos, negativo para unas simples naves de chorreo. Negativo para unas simples naves de chorreo. Nada más, muchas gracias por su comparecencia. Intentaré escuchar todo el tiempo que pueda, y a las 5, lamentablemente, sabe que me tengo que ir a otra actuación. Muchas gracias.